aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Canta Aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no siga dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese. Gracias. Este Evangelio es tan rico en tantos detalles, en tantas cosas, pero permítame hacer una pequeña reflexión en aquello que a veces no se pone atención. ¿Sí? Un detalle muy sencillo. Dice que Jesús se puso en medio de ellos. Se puso en medio de ellos. ¿Por qué Jesús no se puso delante? ¿Por qué Jesús no se puso a un lado? ¿Por qué Jesús dice se puso en medio de ellos? Porque cuando una persona está en medio, está al alcance de todos. Miren, es un detalle muy sencillo. Pero vamos un poquito profundizando en esto. Se puso en medio de ellos. ¿Qué había en el corazón de ellos? Primero, mucho miedo. Es decir, Jesús se pone en medio del miedo. ¡Qué interesante! Por lo tanto, cuando nosotros alguna vez tenemos miedo, es lindo entender que a Jesús le gusta, le place ponerse en medio de él. Mire qué interesante, esto es preciosísimo, ¿sí?
¿Qué más había en el corazón de ellos? A más del miedo, también había la incertidumbre en sus vidas. Ya mataron al Señor, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Que es interesante también, ¿cuántas veces nosotros, mis queridos hermanos, hemos estado en esa situación que no sabemos qué hacer? ¿Y ahora qué? Diría, ¿y ahora quién podrá defendernos? Diría el Chapulín, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué toca? ¿Cuántos de ustedes jóvenes, a lo mejor terminan la secundaria, tienen que ir a la universidad y dicen, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué sigo? Y qué lindo es entender que a Jesús le place ponerse en medio de eso. Le place ponerse en medio de eso. Entre los mismos apóstoles, no es que los apóstoles estaban tranquilitos, no, se echaban sus miraditas, ¿verdad? Y le miraban a Pedro, ¡ay, lo negaste! ¿Qué tal? Sí. Y Jesús también se pone en medio de eso. Es decir, primero se pone en medio de esas cosas internas, profundas. ¿Cuántas veces nosotros también hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces inclusive nos ha dado miedo, vergüenza, decir que soy cristiano, que soy católico? Nos ha dado vergüenza. ¿Ves? Pero es lindo entender que a Jesús le gusta ponerse en medio de eso. Porque ya después vemos el fruto de ponerse en medio. Pero es interesante, le gusta ponerse en medio. Por supuesto, ¿verdad? Pedro también dice, ¿qué me dicen ustedes? Si ustedes también salieron corriendo, ¿qué? ¿Cuántas veces nosotros también salimos corriendo, verdad? De tantas cosas, de tantas realidades. ¿Cuántas veces huimos de nuestras propias responsabilidades, mis hermanos? Y sin embargo, qué lindo entender a Jesucristo, que le gusta ponerse en medio de eso. Le gusta ponerse en medio de eso. ¿Qué pecado más terrible? Negar a Jesús, oiga, es un pecado terrible. Sin embargo, Jesús se pone en medio de eso. Y es lindo ir entendiendo en cada una de nuestras facetas en nuestra vida. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, estaba con angustia, dice, una angustia de muerte. Hoy nosotros diríamos a eso, estaba en medio, sí, de una desolación impresionante, de una depresión, diríamos hoy, quizá usaríamos esa palabra. Y sin embargo, Jesús conoce esas realidades y le gusta ponerse en medio de nuestro corazón frente a eso, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Porque el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, el Dios Omnisciente, no puede hacer nada si yo no le permito. El Dios Omnipotente nos puso algo muy grande en nuestra vida, nos dio la libertad. Por lo tanto, perdón la expresión, si a mí no me da la gana, Jesús no se pone en medio. Porque me respeta lo que yo siento, lo que yo creo. Si yo, en mi afán de abrir mi corazón, le digo, Señor, quiero que tú estés aquí, allí se pondrá en medio de nosotros, en medio de esas realidades profundas, en medio de ese sufrimiento angustioso, allí se pondrá en medio. ¿Por qué lo ha pasado? Si vamos viendo todo lo que pasó Jesucristo en la pasión, en la muerte, Él ha pasado por eso. Él ha pasado por eso y entonces a Él le gusta ponerse en medio. Le gusta ponerse en medio. Le gusta ponerse en medio inclusive cuando nosotros tenemos tentaciones. Uy, ¿cómo le place? Él se fascina. Pero lo malo es que a veces nosotros en la tentación no lo clamamos, no lo llamamos. Pero a Él le gusta ponerse en medio. Le gusta defendernos del espíritu del mal. Pero en la medida en que nosotros se lo pedimos, ese es el secreto, ponerse en medio. Si entonces se pone en medio en mi corazón frente a todas esas realidades difíciles, también le gusta ponerse hacia afuera para defenderme de todo aquello que yo esté sufriendo, padeciendo. Se pone en medio, le gusta ponerse en medio. Y es lindo cuando nosotros dejamos que Jesús llene nuestro corazón y entonces nosotros también aprendemos a ponernos en medio.
Qué terrible es a veces, ¿verdad? Cuando papá o mamá están peleando y a lo mejor alguien se pone en medio, a lo mejor hasta el hijo. Qué diferente es cuando Jesús se pone en el hijo. Porque al hijo pueden decirle, quítate de allí, pero a Jesús no. Esa es la diferencia. Qué lindo es cuando vamos entendiendo que frente a una discusión, una pelea, si somos capaces de permitir a Jesús que se ponga en medio, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes. Yo recuerdo una vez un niño que alguna vez escuchó, ¿verdad? Que cuando se pone en medio, Jesús actúa. Y entonces papá y mamá comenzaron a pelearse. ¿Saben qué hizo este niño? Cogió la cruz. Y como la que más estaba así enojada era la mamá, le dijo, ¡exorcismo! ¡Exorcismo! ¿Qué creen que pasó? Pues ve al niño así que le dice, ¡ay! Se acabó la discusión. Se acabó la discusión. Porque es ponerse en medio. Eso es cuando Jesús se pone en medio. Solo Él es capaz de destruir todas las cosas que pueden suceder. Qué lindo es cuando nosotros, mis queridos hermanos, nos ponemos en medio, especialmente cuando hay alguien que nos ha hecho daño, pero en medio de Jesús y esas personas. ¿Cómo le agradezco a Jesús? Hace un tiempo me acusaron a mí de algo que yo no hice. Y qué duro que es cuando te acusan, porque si lo hiciste ya está bien, ¿verdad? Pero si no lo hiciste, qué duro que es. Y que ¿saben qué es la cosa más linda que para mí ha sido? Es aprender a ponerme en medio y pedir por esas personas. ¡Qué hermoso! Porque eso te libera impresionantemente. Este es el secreto inclusive para liberarnos de todos esos sentimientos, resentimientos, rencores, odios, venganzas. Cuando tú eres capaz de poner detrás de ti esas personas que te han ofendido y tú te pones delante y le dices igual que Jesús, Padre, perdónales, no les tomes en cuenta esto. Cuando tú comienzas a ponerte en medio, significa eso que le das la oportunidad a Jesús de que te libere de eso. ¡Qué hermoso! Y hermoso poder pedir por esas personas que te hicieron daño. ¡Qué lindo! Y no importa las consecuencias, simplemente tú queda bien delante de Dios y eso es suficiente. Pero es hermoso ponerte allí. ¿Saben de las cosas más lindas que suceden en cada Eucaristía? Y por eso quiero compartirles. Cuando después de consagrar, levanto la hostia consagrada, ¿qué decimos en ese instante? Que es lo mismo que Tomás dijo. Pero aquí quiero compartirles algo. ¿Saben qué yo hago? Cuando levanto, digo, mira Padre, en ese Señor mío, mira Padre, míralo a Él, no mires mi pecado y mi miseria, míralo a Él. Y cuando le decimos Señor mío y Dios mío, es decirle eso, mira a tu Hijo amado que está en medio de nosotros. Y por el amor que tú le tienes a Él, ten misericordia de mí. ¿Creen que el Padre va a tener misericordia de nosotros, sí o no? ¿Poca o mucha? Totalmente, porque es Jesucristo misericordioso que se pone en medio. Por eso es lindo cuando levanto, yo quiero que usted aprenda también. Mira a Jesús y cuando diga, Señor mío y Dios mío, diga, Señor, mira a Jesús, no me mires a mí, míralo a Él y ten misericordia de mí. Hágalo, pero con el alma. Por eso cuando usted diga, Señor mío y Dios mío, dígalo con el corazón, porque ahí está Jesucristo, allí detrás de usted. Hay usted detrás de Él, mejor dicho. Es lindo. Porque el Padre ve a su Hijo Jesucristo y por amor a Él nos va a ver siempre con misericordia. Por eso esta fiesta de misericordia es tan linda y ese es de los momentos tan lindos. Igual cuando el sacerdote, el diácono, el ministro le dice el cuerpo de Cristo. Ahí está usted y acá está el Padre. Ya está. Amén. Ten misericordia de mí. Y todo eso que bulle, que inquieta, que molesta lo más profundo de nuestro corazón se disipa porque Él entra allí y Él destruye absolutamente todo. Ve, qué hermoso es ponerse en medio. Aprender a dejar primero a que Jesús se ponga en medio en mi corazón.
Después dejar que Jesús pueble, llene mi vida, y entonces con Él voy a ponerme en medio de dificultades. Y es lindo porque es la gracia de Jesucristo en medio de ellos. Y después entonces miren qué es lo que les dijo: la paz esté con ustedes. Cuando Él se pone en medio, lo que nos llena es de paz. Fuerte, nos llena de paz. Ya está. Qué hermoso, qué hermoso. El fruto de que Jesús esté en medio siempre será la paz, la misericordia, el amor, la compasión. Por eso, mis queridos hermanos, hoy vamos a pedir al Señor: Señor Jesús, ponte, fuerte, fuerte, ponte, primero en mí y después en mí. Señor, ponte en medio de todos. Solo imagínense qué maravilloso cuando Jesús se ponga en medio de los matrimonios, en medio de las familias, de los hogares. Qué diferente. Por eso vamos a pedirle con todo nuestro corazón que Jesús se ponga. Nos ponemos de pie. Un momentito. Incline su cabeza un ratito. Si usted quiere, cierre sus ojos, como se sienta bien. Lo único que le invito es póngase delante de Dios. Y pídale ahora a Jesús: ponte en medio de mi corazón, Señor, con todas esas cosas que tengo, con todas mis rebeldías, con todas mis peleas, con todos mis sentimientos, mis resentimientos, mi rencor, mi odio, esa venganza. Ven a ponerte en medio de mi corazón, Señor. Ven a ponerte en medio de mis miedos, de mis temores, de mis inseguridades, en medio de mi carácter. Ven, Señor. Ven, Señor, porque si vienes a mi vida, serás tú también que se pone en medio de mi matrimonio, de mi hogar, de mi familia. Serás tú el que se pone en medio en mi trabajo para que las cosas sean diferentes. Por eso con todo nuestro corazón te decimos: gracias infinitas, Señor. Gracias infinitas, Señor. Porque quieres ponerte en medio. En mi corazón, en mi vida, en medio de mis seres queridos, en medio de mi trabajo. Gracias infinitas, Señor. Haz tu obra de amor, igual que hiciste en los apóstoles, y llénanos de tu misericordia, de tu amor y de tu paz. Gracias, Señor.